¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto en saludarlos en esta ocasión para conversar sobre el Herediano, el campeón, el equipo que alzó su cetro número 30. La decisión de hacer un video del campeón no tiene que ver solamente con el hecho de que ha sido el equipo que se coronó, sino también para explicar cómo fue que llegó a esa gloria, a ese objetivo. Máxime teniendo en cuenta que el Herediano en su versión fase regular había dejado algunas dudas, no encontraba una fisonomía de juego clara y la identidad táctica y técnica no estaba del todo clara. En la fase final ajustó un montón de situaciones, atravesó la etapa decisiva del campeonato con guiones claros, partituras bien tocadas y con futbolistas que lograron ejecutar lo que pensó su entrenador. Vamos a estar caminando en los diferentes sistemas, en los diferentes conceptos que utilizó el equipo, en los nombres propios, en las características de los jugadores y algunos matices también como puede ser la zona de presión, las formas de elaborar el juego, que también fueron muy interesantes y atractivos y que construyeron este Herediano en fase final como un equipo campeón. A nivel de lo táctico, hablemos de lo que fue como local, porque hay que señalar como abrebocas de esta conversación que el Herediano tuvo dos comportamientos diferentes pero complementarios a nivel táctico y de propuesta de juego cuando era local y cuando era visita. Todo producto que lograba condicionar las series por lo hecho en casa para poder manejar un libreto diferente y un poco más resguardado en los partidos de vuelta. Como local, habitualmente se disponía con un 4-3-3 bastante claro, donde utilizaba a 4 defensores, 3 volantes, 2 extremos y un 9 nominal, y que en cuanto a características podemos hablar de que hubo Araya y Quirós como laterales, en puestos naturales, en perfiles naturales, y eso le dio mucha posibilidad al Herediano de afianzarse defensivamente en los sectores externos, como así también permitir que cuando los laterales crezcan en ofensiva para hacer desdoble o hacer 2 con 1 de lateral con extremo contra el lateral rival, puedan tener la comodidad de jugar con el pie que les es más favorable por sus características técnicas. Y a su vez esto permitió que cuando tenían que defender también estén mucho más precisos a la hora de poder ir a quitar y en la técnica de marcaje cuando el perfil te avala en esa situación. Lo de los centrales, Everardo Rubio y Hetzel Montes. Vamos a hablar siempre a nivel genérico en los nombres que más jugaron, pero aplica lo conceptual para otro nombre propio que haya podido emerger en esos puestos. Everardo Rubio y Hetzel Montes. Además del juego aéreo imponente, de ser triunfadores en los duelos, de ir a buscar los partidos bien adelante, hay que señalar que el hecho de también tener centrales con perfil natural, Rubio central, es zurdo, Montes es derecho, tenían la posibilidad de hacer coberturas a las espaldas de sus laterales cuando crecían en ataque. Eso también permitía que el Herediano tenga una solvencia desde la saga a la hora de pensar en atacar sin desguarnecerse en parte baja. El Herediano, después en lo que fue como local, siempre ponía como contención a Aarón Murillo, un futbolista que fue equilibrio, que fue soporte, pero desde la agilidad, la dinámica, la intensidad, era el que se movía para todos lados, el que detectaba dónde había que hacer una cobertura si Alan Cruz quedaba botado, el que detectaba que si Elías Aguilar retrocedía por derecha, él tenía que llenar el centro o la izquierda. Un futbolista con una capacidad táctica muy grande, con una velocidad de desplazamiento muy interesante y con un rol secundario bien entendido para que otros brillen. Después lo da Alan Cruz, un futbolista que ha sido el indetectable, que sabe jugar como doble contención, que sabe jugar como 8, intermedio entre el enganche y el 5, también puede hacerlo como doble creativo para gestionar fútbol en 3 cuartos de cancha, y ni que hablar su capacidad goleadora, 6 partidos, 6 goles en fase final, para poder interpretar dónde y cuándo caer como segundo punto, utilizando al delantero nominal, y además de la interpretación, toda su capacidad de definición, que eso también es muy importante. No es solamente ver el lugar, sino también es llegar y además poder usufructuar con técnica de definición ese lugar que el jugador detectó. Después, lo de Elías Aguilar ha sido un futbolista que el 10 apareció muchas veces en 3 cuartos de cancha, donde tiene incidencia, donde asiste, donde su pie zurdo elegante y bien educado empieza a encontrar a compañeros, maneja los tiempos del fútbol y como local siempre era enganche nato. Pocas veces lo vimos ponerse como lanzador, algo que durante otros pasajes del torneo Elías se hacía, se sentía lejos de la pelota, lejos de la generación de fútbol y eso hacía que se acerque a este lugar. Bueno, Elías acá lanza bien pero no incide tanto en el marco rival, acá realmente es problemático para los rivales. Esto en el comportamiento como local. Como local también lo del Tepa González, que ha sido de lucha, de intensidad en los duelos, de sostener, de pivotear, tal vez un rol no tan notorio, pero sí muy necesario y efectivo para el equipo. Y lo de Bravo y Rojas, extremos picantes, veloces, 1 contra 1, muy trepidantes, sobre todo lo de Andy Rojas, gambeta por fuera, gambeta por dentro, capacidad de definición,
aplicarse en el retroceso defensivo si lo necesitaba. Y lo de Emerson Bravo, futbolista todocampista, tracción 4x4, mucha solidaridad y con la capacidad de muchas veces que si Alan Cruz quedaba botado como punta y Elías Aguilar en una zona de 3/4 de cancha, Bravo cerrarse cerquita de Murillo para que la zona media no quede descompensada en el Herediano. Un Herediano que de local atacaba con mucha gente, tal vez incluso de esta manera, para quedar prácticamente 3-1 y muchos futbolistas en ataque. Algunos otros comportamientos como local. Hay que decir que constantemente el Herediano trataba de que el equipo juegue bien en territorio ajeno, es decir, los centrales ganando duelos y ganando territorio a partir de plantarse prácticamente en mitad de cancha, arriesgando a jugar con muchos metros a sus espaldas y también a sus costados, porque los laterales se soltaban. Es decir, este empuje de los centrales terminaba impactando no solo a nivel defensivo, sino también a nivel ofensivo y de percepciones de que el Herediano estaba bien metido en cancha ajena y con mucha vocación de ganar el partido. Otra situación que no es menor, y ya vamos con algunos conceptos para ir mechando y antes de meternos en la parte del Herediano como visitante, es que hacía una salida elaborada el Herediano como local. Pocas veces rifó la pelota, pocas veces lanzó largo y pocas veces dividió. ¿Y cómo era este comportamiento de salidas como local? En esta tesitura de asumir el reto de los juegos y asumir la pelota para agredir al rival, la construcción del fondo era fundamental. Ponía en una zona intermedia a Araya y Quirós, abría a Rubio y a Montes y el que se metía era Murillo, incluso cerquita de Walker. Esto le permitía al Herediano hacerse profundo, hacerse amplio y tener muchas opciones de pase para un Murillo que ni Saprissa ni Liga Deportiva Alajuelense en los dos partidos logró detectar cómo presionarlo. Muchas veces era salida, sumaba pases, encontraba una línea con Cruz o con Elías Aguilar, o incluso Murillo conducción. Salía en conducción, nadie lo apretaba y a partir de ahí ya el Herediano crecía en el territorio. Vamos a ver ahora, después cuando hablemos del Herediano en comportamiento de visitante, cómo esto cambia. Así que bueno, fundamental lo del Herediano siendo agresivo, siendo propositivo en casa, entendiendo que desde ahí podía ganar las series y condicionar los partidos de vuelta y con todos estos patrones que conversamos. Ahora sí, vayamos al sistema táctico, a los comportamientos del Herediano como visitante. Voy a cambiar un nombre que es fundamental, Fernán Farrón como contención en lugar de Murillo y podemos incluso meter a, vamos a ver, porque ha variado un poco, pero podemos meter, por ejemplo, a Bravo por aquí, o por aquí si se quiere, Araya en zona de volantes, Rubio, bueno no, vamos a hacerlo con Rojas, Montes, Quirós, y por Bravo vamos a meter a Kevin Abraham. Entonces, ¿cómo se dispuso tácticamente el Herediano? Podemos hablar de un 4-1-4-1 cuando Farrón estaba bien centralizado adelante de los marcadores centrales como volante de contención o incluso cuando Alan Cruz se le ponía cerquita, Araya replegaba y Rojas se cerraba en un 4-4-1-1 donde el Tepa quedaba como número 9 en punta, Elías Aguilar orbitando a su alrededor como enganche y dos líneas de 4 bien compactas y estrechas. No es inocente lo que digo de compactas y estrechas. Realmente el Herediano de local se hundía en un bloque, de visitante, perdón, se hundía en un bloque medio bajo, profundo, con muchas unidades cerquitas entre ellas y con mucha capacidad de desdoblarse en ataque si lo necesitaba, sobre todo por afuera, con Araya, con Rojas, con la velocidad que también le puede haber metido a Emerson Bravo cuando le tocó, con el fútbol que podía gestionar Aguilar y con la fijación de centrales del Tepa, que eso sí fue una constante tanto de local como visitante, pero rápidamente el Herediano, si finalizaba la jugada o si perdía el balón, ¡pum!, regresaba, se ordenaba, trataba de poner muchos futbolistas de frente al rival y de frente a la pelota para no quedar ni desordenado ni dejando espacios. Hay que decir que la inclusión de Fernán Farrón por Murillo le cambia la característica y acaba de la mano con el guión. Si el Herediano de local era muy agresivo, de visitante, con el resultado a favor, un poquito más resguardado, reservado, era un plan reactivo, viendo lo que proponía el rival, y en este caso lo de Farrón tiene que ver con la lucha, con la guerrilla, con la disputa, con la capturación de rebote, de segundas jugadas, mucho juego aéreo delante de los centrales, orden, equilibrio, y algo que tal vez es diferente con Murillo, que Murillo es mucho más de agilidad y movimientos y Farrón es más estático. Son cualidades distintas que enlazan muy bien con ambos planes de juego también distintos. Lo de Alan Cruz se mantiene, lo que hablábamos antes, esa capacidad de doblarse, de transformarse en multiplicidad de roles siendo el mismo futbolista. Y lo de Elías Aguilar, si yo hablaba que de local jugaba mucho en 3/4, Elías Aguilar de visitante jugaba más en mitad de cancha.
Y no solo la posición cambiaba, sino también su manejo del balón. Si en casa, en el Carlos Alvarado, era muy vertical, de visitante, manejando los tiempos y bajándole la efervescencia a los juegos, trataba de jugar mucho horizontal. Esto con dos sentidos. Primero, esto de quitarle el ímpetu al rival. Y también asumir el herediano la sensación de que está dominando el partido. Y segundo, para que el bloque ofensivo pueda ir creciendo paulatinamente, pero ordenadamente también. Entonces, cuando vos empezás a viajar ofensivamente en bloque, es menos probable que el rival te agarre mal parado en la contra. Lo de Gerardo Rubio como lateral izquierdo es totalmente posicional, un central corrido a la banda, no pasaba el ataque, tomaba marcadores mano a mano a los extremos rivales y aprovechaba también la inclusión con esto de Kane Brown, juego aéreo, mucho cuerpo a cuerpo, muchos duelos, sumándole lo aguerrido de Montes y lo de Gerardo Rubio, se transformaba en una defensa más pétrea, en detrimento de la capacidad ofensiva que podía proponer esa defensa, porque Daryl Araya pasaba línea de volantes, tenía capacidad de escalar, pero también muchas veces se acercaba a Rubio para hacer casi un lateral bis, un doble lateral para ser sólidos en defensa. Yo hablaba antes de que el herediano de local presionaba alto, de visitante se hacía un bloque medio y bajo, y otro concepto diferenciador es la cuestión de cómo salía el herediano desde atrás. Si hablábamos de que en la ida había conducción o elaboración desde el fondo, bueno, el herediano de visitante no arriesgaba, jugaba siempre largo. Walker tenía la indicación de no sumar pases desde abajo, sino que lanzar directo y largo con un sentido. Primero, identificar al Tepa González. Segundo, que Alan Cruz esté cerca, ya sea para él ganar la primera o bien para poder disputar la segunda. Y tercero, que el envío largo tenga un sentido, una dirección. Por lo general recargó en este sector, el izquierdo del Herediano, donde el Tepa se botaba, donde Cruz recargaba y donde Elías Aguilar quedaba centralizado, más lo que podía arropar el externo. 4 jugadores para ir a buscar esa pelota larga. No era totalmente dividida, sino con un sentido de que haya muchos futbolistas alrededor de donde caía ese envío. Vamos con algunos conceptos más allá de lo táctico, conceptos generales que no van directamente con la pizarra, pero vale la pena conversar. El Herediano tuvo mucha contundencia ofensiva, tuvo una tasa de conversión del 13%, es un muy buen número. Rubricó 1.6 goles por partido en el campeonato nacional, una situación que evidentemente mejoró y mucho en la fase final. A nivel defensivo, recibió 1.2 goles por partido en el campeonato nacional y hay que señalar que tuvo 10 vallas invictas en 28 juegos. 36% de los partidos el Herediano mantuvo su valla invicta, habla de una solidez y una robustez defensiva muy importante e impactante. Y creo que estos datos que estoy conversando, si los anudamos con los dos planes de juego que tenía, un juego de contracaras de una misma moneda y que eran complementarios entre sí, enlazan muy bien, porque estamos hablando de un equipo contundente, efectivo en ofensiva, y un equipo solvente, sólido y pétreo en la parte baja, y también estas dos cuestiones usadas en escenarios diferentes, como es el Carlos Alvarado y como es haber jugado en el Morera 2 veces y en el Ricardo Saprissa una vez. Otra cuestión muy importante, conceptual, que atravesó todo el tiempo al Herediano, independientemente de la condición en la que jugaba, era la pelota quieta a favor. Le sacó muchísimo provecho, desde los tiros libres directos hasta los tiros de esquina, hasta la táctica fija de los costados. Pero, ahora sí, del concepto entran las diferencias. Como local, el Herediano muchas veces, cuando la falta era de 3/4 hacia atrás, hasta media cancha, trataba de reanudar rápido, de sumar pases, de nuevamente ponerse a volar y a gestar fútbol. Cuando jugó como visitante, lo que hacía era, desde mitad de cancha hacia adelante, siempre era envío directo al área. Subir a los centrales, subir a los delanteros, armar la táctica fija de una manera más ordenada, justamente más detenida. Y esto en dos sentidos. El primero, de provocar peligro cuando tal vez desde la gestación del juego no lo estás haciendo. Y la otra es que se detenga, que se corte el partido, que el frenesí baje. Cuando uno empieza a armar esas jugadas, hay como un cierto momento de letargo en el partido que el Herediano sufructuó mucho. Como local era todo intensidad, todo rápido, agilidad. Reanudemos y juguemos, reanudemos y juguemos. Entonces, fíjense cómo en las mismas acciones de balón parado, el Herediano tiene dos maneras de utilizarlos y dos maneras de hacerlos de acuerdo a lo que pedía cada uno de los partidos. Yo hablaba también otro concepto general, hablaba también de la cuestión de las zonas de presión, bloque medio bajo o bloque medio alto, dependiendo de cómo jugaba y cómo se presentaba el partido. Lo que siempre fue una constante es la activación para ir a presionar.
Veíamos que de repente la pelota caía en un sector y el 5, Ferrón o Murillo, más Cruz, más el externo de ese sector, más los centrales achicando, presionaban, atosigaban. Siempre había 2 o 3 como mínimo jugadores del Herediano cerca de la pelota y también había 1 o 2 cerca de los posibles receptores de ese pase, porque obviamente a veces la presión inicial no funciona, porque el jugador rival tiene técnica, porque la presión llegó a destiempo, porque hubo un desfasaje en la presión y el jugador que tenía la pelota tuvo un segundito más para decidir. Y lo importante es detectar el siguiente pase o la siguiente acción. Y ahí el Herediano también estaba preciso, estaba cerquita. Pocas veces vimos a sus rivales en fase final y ganar acciones de juego largas. Tal vez las triangulaciones del inicio del partido de la gran final de vuelta, en el primer tiempo y en el segundo tiempo, orquestadas por Celso Borges, fueron aquellas donde el Herediano empezó a llegar tarde, uno tras otro de los jugadores, y eso generó una grieta y una ruptura en la defensa. Pero saliendo de esas 2 ocasiones, fueron muy pocas las veces donde el Herediano, por salir de a uno a destiempo y sobre todo no lograr recomponer con los siguientes que iban apareciendo en esa película corta que es una acción de juego, quedaba desorientado. Siempre había recomposición, siempre había presión y siempre había solución. A veces era tirándola punta para arriba y a veces era recuperando y juntándose a jugar, ya sea en zona media, en zona alta o en zona baja. El concepto de activación y presión intensa, ser muy presionante, el Herediano lo hizo carne prácticamente. Ahora sí, vamos con algunos nombres propios, también como para seguir conversando. Yo divido a los futbolistas del Herediano para esta fase final en 3 grandes grupos, como se dice ahora en tiers. El primero, aquellos que tuvieron rendimientos individuales totalmente al alza, esos que fueron gravitantes. Estamos conversando de Walker, para mí un futbolista que había tenido errores muy groseros y gruesos que incluso le costaron el puesto. Reaparece en fase final y fue un arquero correcto. De esos errores prácticamente nadie se acuerda porque no los volvió a cometer. E incluso tuvo algunas intervenciones importantes en momentos calientes de los partidos para mantener a su equipo en resultado y en desarrollo de las acciones. Pienso en Montes. Hetzel Montes había tenido un torneo bueno, pero oscilante, y en la fase final fue tope de gama. Un central que se impuso en el roce físico, en los duelos aéreos, en los duelos a ras de piso, salida con balón, elegancia. A veces su cuestión física te da a pensar que es un jugador rudo. Termina siendo una etiqueta y un prejuzgamiento, porque cuando lo ves con pelota, tiene capacidad de salida, de no revolearla a cualquier lado, de entregar a un compañero, cabeza levantada. Lo de Montes, altísimo. Bueno, lo de Alan Cruz, para mí el MVP de la fase final, y ojo, no sé si también del torneo, porque fue el mejor en el momento más importante y donde se definen cosas. 6 goles en 6 partidos, un jugador que no le encontró la vuelta a ninguno de sus rivales. No, se le desaparecía del mapa y cuando desaparecía era porque ya estaba festejando el gol en un costado. Realmente total, lo de Alan Cruz, lo he venido diciendo de forma constante, vale la pena la reiteración porque se lo merece. Ojalá que adquiera su plenitud física, para mí aún no está en esa situación, y pueda volver a ser un activo importantísimo para la selección nacional, un jugador como los que no hay. Darryl Araya, jugador que también no había aparecido mucho en el campeonato, el puesto de lateral izquierdo se lo puso, varios nombres propios lo utilizaron. Bueno, Daryl Araya, acierto de Jafet y acierto de él por también abrazar esa confianza que le dieron. Hizo goles, fue punzante, jugó como lateral, jugó como volante, se comió el carril izquierdo. Incluso en el partido contra Saprissa, en la vuelta, en el segundo tiempo, cuando ponen a Luis Díaz, entra Daryl Araya y le tapó la subida. Lo terminó asfixiando y ahogando en la posibilidad de escalar del futbolista que volvió a la MLS, que tiene potencia, tiene velocidad. Pum, Daryl Araya fue un dique de contención para esa situación. Después, también hay que mencionar lo de Murillo. Aarón Murillo, jugador que pocos teníamos en el mapa, pocos teníamos como un posible titular en el Herediano, cumplió un rol secundario o terciario y en esta fase final como local fue importantísimo. Aportó estamina, dinámica, correr, desplazar, habría que ver el GPS, pero para mí lo rompió el GPS y le entregó aire, frescura, pulmones, coberturas, ganar parcelas de la cancha que fungieron como el plafón para que otros futbolistas destaquen mucho más en zonas más incidentes, como son los últimos 30 metros. Para que un Alan Cruz destaque, hubo un Aarón Murillo. Para que un Elías Aguilar destaque, hubo un Aarón Murillo. Para que un Andy Roja destaque, hubo un Aarón Murillo. Y lo mismo puedo pegar con Fernán Farrón, un futbolista que fue totalmente a la alza. Acierto del técnico de reinventarlo como contención, y para que como visitante existe un Alan Cruz, existe un Elías Aguilar, existe un Andy Rojas,
debió existir también necesariamente un Fernán Farrón metiendo músculo, metiendo lucha, metiendo cara de malo, pero sobre todo también jugando. Quitar y romper, pulgar arriba. Pero también lo vimos hacer conducciones largas para que su equipo crezca en la cancha, para que su equipo descanse. Sacó la falta del gol de Alan Cruz de tiro libre en la semifinal de vuelta. Un jugador que fue muy importante también. Y como último de estos rendimientos individuales totalmente a la alza, voy a meter a Emerson Bravo. Todocampista, jugó de lateral izquierdo en línea de 4, lateral izquierdo en línea de 5, lateral derecho en línea de 4 y en línea de 5. Jugó de interior, jugó de extremo. Polifuncional, cantidad de roles asumió, pero sobre todo siempre con vocación por el equipo, solidaridad, mucha humildad y mucho despliegue físico, potencia, lucha, no claudicaba nunca, incansable en ir a buscar la pelota, en ir a buscar rivales, en perseguir, a veces entreverado sí, pero es el jugador que siempre te defiende la pelota, que siempre te defiende el escudo y que siempre te defiende una idea colectiva. Son de los que querés adentro porque sabés que se va a tirar de cabeza. Voy con el segundo tier, con el segundo grupo. Rendimientos individuales que mejoraron y pero fueron más constantes. O sea, es decir, que no fue de un pico muy bajo a un pico muy alto, sino que ya venían con cierta medianía de rendimiento y de repente también alzaron. Meto acá a Elías. Elías fue de menos a más en el campeonato, pero nunca fue de los peores, tampoco había sido de los mejores y me parece que en la fase final asumió el rol de capitán, con declaraciones por momentos precisas, autocríticas pero no destructivas, y también asumió el rol futbolístico, porque cuando a veces en los partidos pedían pase horizontal y no acelerar el juego, él lo entendió, pero también entendió que a veces era hacia adelante y seguir con la jugada y él abastecer desde atrás con fineza, con claridad, pero sin detener el balón también lo hizo, y además lo que agregás de la táctica fija, ¿no? Es como tener una mano que pone la pelota dentro del área, una mano que pone la pelota dentro de los cabezazos de los compañeros. Elías importantísimo. Everardo Rubio, un jugador constante el mexicano. Constante, 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 lateral, de central, línea de 5, línea de 4, manejo de todos los registros defensivos, pero en estas fases finales para mí pegó un salto contra su propio rendimiento. Empezó a ganar duelos, empezó a hacer goles, empezó a sentirse importante, protagonista, líder. Todo eso me parece que dio un salto cualitativo y también cuantitativo porque las métricas de él fueron a la alza. Meto también a Andy Rojas. Andy Rojas es un jugador que para mí es una devoción verlo jugar. Es uno de los que más me gusta de este campeonato nacional, un talento joven, con futuro pero con presente, gambeteador, irreverente, que en el torneo había tenido también sus fluctuaciones, producto de la fluctuación del rendimiento general del herediano, y que en fases finales fue de esos jugadores que cuando agarra la pelota los rivales, en lugar de ir a buscarlo, empiezan a recular y a retroceder para ver si algún otro lo puede ayudar y poder tomarlo 2 contra 1, porque cuando te apunta el pecho y te encara, te gana. Y la estadística sí lo dice, no es percepción. 71% de gambetas exitosas. Esto quiere decir que de 10 veces que te encara, 7 te gana. Muchísimo, un número altísimo. Y lo de Axel Quirós, un futbolista que es de selección nacional, que en algún momento perdió el puesto, que en algún momento jugó de lateral izquierdo, que en algún momento no encontraba el lugar en el equipo. Bueno, en las fases finales se aplomó, se asentó como lateral derecho de correcto para arriba, un lateral derecho que no sufrió en defensa en demasía, que aportó en ataque, que fue el soporte necesario para que Andy Rojas brille en un doble sentido. El primero, para cubrirle la espalda, para que sepa que él puede atacar con la tranquilidad de que atrás va a haber un tipo que le va a cubrir ese espacio. Y la otra, que cuando Andy Rojas lo necesitó para hacer este tándem por derecha, apareció. E incluso muchas veces Andy Rojas lo usaba como señuelo. Le decía a Quirós, pasá, abrite. Y él decía, bueno, voy a ir para acá, no, encaro para adentro y me junto con Elías. Encaro para adentro y trato de buscar al Tepa en una pared corta. Bueno, muy bueno lo de Axel Quirós. Y después hay un tercer estamento donde podría meter a los que aportaron a la causa herediano campeón. Lo de Marcelo Hernández, co-goleador del campeonato junto a Yagonis con 10 goles, muy importante cuota goleadora. Lo del Tepa González, 5 goles, pero además mucho trabajo sucio. Si hablamos de un montón de futbolistas que lograron llegar a último tercio, era porque había un González, un Tepa, peleándose con los centrales rivales, chocando, luchando, aguantando con el pecho para que crezcan los del bloque de frente a él. La segunda línea de volantes empieza a aparecer en último tercio para que el equipo crezca. Un trabajo menos luminoso, pero muy eficiente y muy necesario en cualquier equipo. Ahí meto al Tepa, Marcel 10 goles, el Tepa 5 goles, entre los dos 15 anotaciones. Lo de Kane Brown por la situación de personal que pasó, incluso por algún momento de rendimiento. El semestre pasado con Pachuca lo puso Altamirano y no anduvo bien, Rondón
lo dejó expuesto muchas veces y había perdido un poco de terreno y había salido de la consideración entre los rendimientos futbolísticos y la situación personal, había desaparecido y de repente aparece como un emergente, como una solución, como una herramienta en el juego aéreo para los partidos visitantes y a veces sin ser del todo claro con la técnica, se tira de cabeza. Pone cuerpo, pone alma, pone garra, pone corazón. Si le dicen que tiene que chocar contra un fierro oxidado, se tira de cabeza. Y Kane Brown me parece que también lo podemos meter en esos jugadores que aportaron, que en un momento caliente del torneo apareció y estuvo a la altura. Y también quiero señalar, entre los que aportaron, a Aaron Cruz. Atajó 11 partidos en esta campaña de los 28. Aaron Cruz se había adueñado del arco del Herediano, situación que incluso lo había catapultado a la selección nacional, y que obviamente en un semestre tan vertiginoso de partidos de Copa Centroamericana, Campeonato Nacional, Torneo de Copa, el combinado Patrio que también jugó muchos partidos, la noticia diaria que va arrastrando todo, lo de Aaron Cruz quedó como alejado, ¿no? Pero él fue el portero que inició la campaña, él fue el portero que tal vez estaba llamado a ser el titular y que Walker y Orias acompañen en un rol secundario. Bueno, Orias y Walker aparecen ante la lesión de Cruz prolongada como los que se disputan la titularidad, pero hay que señalar lo que también aportó para esta estrella número 30 para el Herediano. Y como cierre, y como para ir combinando, Jafet Soto. Si durante el inicio del campeonato apareció Pate Centeno, con una ideología de juego de mucha posición, mucha posesión, centrales que tenían mucho tiempo en la pelota, tratar de construir de forma muy metódica los ataques. Jafet heredó esa idea, que estaba muy interiorizada en los futbolistas, y le costó mucho desanudar ese chip, de cambiar el registro de los futbolistas. Tenía un plantel diseñado para eso y no encontraba la manera. No encontraba la manera táctica, no encontraba la manera de generar sociedades en el equipo, las complementariedades que fuimos armando, que fuimos hablando, probó muchos futbolistas, hasta que en fase final tuvo la claridad de poder decidir cómo atravesar esos partidos, de qué jugadores elegir para esos planes de juego, a su vez, cómo esos jugadores podían complementarse unos con otros, tener sinergia, tener pequeñas grandes sociedades, defensivas, ofensivas y en zona media, y poder también tomar decisiones durante los partidos que hayan sido importantes, de impacto. Intervencionismo con un impacto positivo. A veces hay técnicos que no hacen nada, se los tilda de pasivos, hay técnicos que intervienen y hacen que su equipo decrezca, y Jafet está en el tercer grupo, los técnicos que intervienen y hacen que su equipo mejore y encuentre soluciones tácticas. Hubo muchas, desde los sistemas, desde movimiento de jugadores, desde detectar qué estaba haciendo el rival para cambiar la propia fisonomía sin traicionar el estilo y la manera que había pensado de jugar cada uno de esos partidos. Me parece que Jafet tuvo cantidad de aciertos y hay que reconocérselo al entrenador, presidente y gerente del Club Sport Herediano. Les agradezco muchísimo este tiempo, este análisis del Herediano campeón, análisis del Herediano versión fase final. Y bueno, ahí en los comentarios los invito a que también me aporten algún otro concepto que se me haya escapado, alguna otra propuesta táctica que también no haya podido profundizar. Y como siempre, los invito a que se suscriban, a que le den me gusta, a que compartan con los compas, el video completo, un fragmento. El boca en boca digital para mí es fundamental. Estoy tratando de darle mucho trabajo a este canal y mucho cariño también. Y sobre todo la interacción con ustedes que a mí me hace aprender, me hace mejorar. Y sé que del otro lado hay mucha gente que sabe de fútbol y que quiere hablar de fútbol hablando de fútbol propiamente. Parece paradójico, pero hay que hacer hincapié en eso. Muchísimas gracias. El abrazo futbolero para todos. Que esté muy bien.